Lección 3. Bienvenidos a la lección 3 del curso de controlador de inocuidad proporcionados por Texas Best Food Services Training. Esta lección le dará a conocer el tema de la seguridad de la comida de entendimiento y siguiendo los procedimientos adecuados para el control de patógenos, algo que daña o mata, generalmente relacionadas con bacterias, virus, hongos o moho, el crecimiento a través de parámetros de tiempo y temperatura. ¿Por qué es importante? Bien, estas criaturas poco viti pueden hacerte muy enfermo o matarte si no controlado. La buena noticia es que son fáciles de controlar. Cocine los alimentos a la temperatura apropiada para el control de patógenos en alimentos. A menos que sea un laboratorio de biología, no puede decirlo que si cualquier patógeno está en un alimento. Tampoco puedes decir a qué temperatura está. La única solución es hacer algo que va a matar a todo lo que está allí. Esto se hace mediante el uso de un termómetro para alimentos para averiguar si ese alimento cocinado a la temperatura apropiada. Si no utilizas un termómetro de alimentos, están jugando a la ruleta rusa con tu vida. Y si cocinar o preparar alimentos para el público, jugando a la ruleta rusa con su vida. Me mata, volveré a ti. Definición y ejemplos de tiempo-temperatura para la seguridad alimentaria. Tiempo-temperatura control para alimentación de seguridad. TCS, anteriormente potencialmente peligrosos alimentos. PHF, un alimento que requiere control de tiempo-temperatura de seguridad. Limitar la formación de crecimiento o toxina del microorganismo patógeno. Alimentos animales crudos o tratados térmicamente. Alimentos de planta A que es tratada térmicamente o consiste en brotes de semillas crudas, cortadas melones, cortan vegetales de hojas verdes, cortados tomates o mezcla de los tomates cortados que no son modificados de manera que son incapaces de apoyar el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de la toxina, o mezclas de ajo en el aceite que no son modificados de manera que son incapaces de apoyar el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxina. Excepto como se especifica en tablas A y B de esta definición, un alimento que debido a la interacción de los valores de AW y pH se señala como producto o evaluación necesaria por autorización en la tabla O B de esta definición. El pH es la acidez de un alimento. El más ácido, como jugo de naranja, menor será el número. El más básico, como la leche, cuanto mayor sea el número. Es una escala de 1 a 14, 7 siendo neutro. AU es la humedad de los alimentos, según lo medido por su presión de vapor. Técnicamente es la ración de la presión de vapor del alimento a la presión de vapor del agua pura a nivel del mar en STP. Tabla A. Interacción del pH y de AW para el control de esporas en alimentos con tratamiento térmico para destruir las células vegetativas y posteriormente empacado. Alimentos potencialmente peligrosos no incluyen aire refrigerado por huevos duros con la cáscara intacta. También, un huevo de la cáscara que la salmonella ha sido destruido. Un alimento cuya interacción pH-AW se señala como no pH-AW en las tablas anteriores. Alimentos que se pueden lograr y mantener la esterilidad en condiciones de almacenamiento no refrigerado y distribución y guardado en un recipiente herméticamente sellado, sin abrir. Alimentos que demuestra por una evaluación de producto y el laboratorio de pruebas de ese control tiempo y temperatura para seguridad no es necesaria. Puede contener una barrera preservativa u otra para el crecimiento de microorganismos. Una combinación de las barreras que impide crecimiento orgánico micro. Alimentos que no permite el crecimiento de microorganismos. Alimentos que se consideran no TCS debido a su pH-AW. La zona de peligro. La zona de peligro es el rango de temperaturas entre 41 grados y 135 grados Fahrenheit donde las bacterias crecen muy rápidamente. Se debe evitar tener alimentos en la zona de peligro.
Cuando la calefacción o refrigeración de alimentos, los alimentos deben pasar por la zona de peligro rápidamente. Termómetro, uso y calibración. Un termómetro para alimentos se usa para medir con precisión la temperatura de los alimentos. Es la única manera de hacerlo. Esto es necesario puesto que implica la mayoría de las reglas con respecto a la preparación de alimentos, controles de temperatura. Dispositivos de escala solo en grados Celsius o escala dual deben ser exactos dentro de 1 grado en el rango previsto de uso. Dispositivos de escala Fahrenheit deben ser exactos dentro de 2 grados en el rango previsto de uso. Termómetros debe ampliarse en agua con hielo para termómetros utilizados principalmente para alimentos fríos y escala en agua hirviendo para termómetros destinados principalmente a alimentos calientes. Agua destilada. Agua debe usarse ya que agua del grifo tiene solutos que afectan el punto de ebullición y puntos de fusión de esta agua. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología recomienda calibrar termómetros de alimentos por lo menos anualmente. Calibración de termómetros en agua con hielo. Coloque el termómetro en hielo triturado y agua destilada de la mezcla por 1 minuto, asegurando que el termómetro no toque el recipiente. Si el termómetro no lee entre 30 y 34 grados, ajustar a 32 grados. Termómetros no ajustables deben ser reparados profesionalmente. Calibración de termómetros en el agua de ebullición. Traer un contenedor de agua destilada a ebullición. Coloque el termómetro en el agua, asegurando que no toque los lados. Si el termómetro no lee entre 210 y 214 grados, ajustar a 212. Termómetros no ajustables deben ser reparados profesionalmente. Termómetros que no pueden calibrarse a través de los métodos anteriores deben calibrarse por comparación de sus resultados con termómetros calibrados. Termómetros que se utilizan para medir puntos de control críticos deben calibrarse diariamente o semanalmente. Gerentes y gerentes de alimentos certificado pueden ayudarle a realizar esto correctamente. Recibir de comida. Alimentos de comida debe ser obtenido de fuentes que cumplan con las leyes aplicables y son autorizadas por la autoridad reguladora del Estado con jurisdicción sobre el procesamiento y la distribución de los alimentos. Alimentos preparados en una casa privada, excepto lo permitido en este título, o de un fabricante de alimentos sin licencia o un comerciante, es de una fuente no aprobada y pueden emplearse u ofrecidos para el consumo humano en un establecimiento de alimentos. Envasados. Alimentos deberán etiquetarse como especificado en ley. Básicamente, esto significa todo lo que no es totalmente obvia como macarrones. Etiquetar. Pescados que se destinen a consumo en su forma cruda pueden ofrecerse para la venta o servicio si son obtenidos de un proveedor que se congela el pescado correctamente o congelados en las instalaciones de bien según lo especificado por el TFER y registros se crean y se conservan. Cuando recibe el embalaje debe observarse por los daños que puedan haber causado el alimento. No es seguro. Aspecto y olor son formas de predecir que ha llegado correctamente, especialmente productos. Ojos de pescado deben ser claro y el rojo de las branquias. Alimentos reciben temperaturas excepto como especificado en el párrafo 2 de este inciso, refrigerada. Tiempo. Temperatura controlada para la seguridad alimentaria será a una temperatura de 41 grados Fahrenheit o menos cuando. Si una temperatura que no sea de 41 grados Fahrenheit para una temperatura de tiempo había controlado para la seguridad alimentaria, TCS, se especifica en la ley que rige su distribución que pueden recibir los alimentos a la temperatura especificada. Huevos con cáscara prima será recibido en equipo refrigerado que mantiene una temperatura ambiente de 45 grados Fahrenheit o menos. Grado. Deberá recibir una leche refrigerada equipo que mantiene una temperatura ambiente de 45 grados Fahrenheit o menos. Palinológica. Mariscos será recibido en equipos refrigerados o en hielo que mantiene una temperatura de 45 grados Fahrenheit o menos.
Tiempo temperatura controlada para los alimentos de seguridad. TCS, que es cocido a una temperatura y tiempo especificados en este subcapítulo y recibido caliente será a una temperatura de 135 grados Fahrenheit o más. Serán recibido a alimentos que es congelado y enviado congelado por una planta procesadora de alimentos congelados. A la recepción, control de tiempo-temperatura para la seguridad alimentaria deberá estar libre de evidencia de abuso de temperatura anterior, tales como pero no limitado a los olores, los cristales de hielo, escarcha o decoloración. Temperatura y control de tiempo. Alimentos congelados. Se mantendrán almacenados congelados. Tiempo-temperatura controlada para la seguridad alimentaria. Ha tocado la barriga. Congelado a tiempo. Control de temperatura para la seguridad alimentaria que es magnésica. Moderar la temperatura se realizará, bajo refrigeración, que mantiene la temperatura de los alimentos a 41 F o menos o a cualquier temperatura si el alimento permanece congelado. Deshielo. Tiempo temperatura control de seguridad TCS alimentaria será descongelado, bajo refrigeración que mantiene la comida a temperatura F41 o menos o completamente sumergida bajo el agua corriente, a una temperatura de 70 F o por debajo, con la velocidad del agua suficiente para agitar y flotar de las partículas sueltas en un desbordamiento y por un período que no permite porciones descongeladas de alimentos listos para comer a elevarse por encima de 41 F o por un período no permite porciones descongeladas de alimentos animales crudos que requieren cocción 41 F por más de 4 horas incluyendo, por un período no permite porciones descongeladas de alimentos animales crudos que requieren cocción 41 F por más de 4 horas incluyendo, como parte de un proceso de cocción si se cocinan los alimentos que se congelan como especificado, como parte de una cocina proceso si el alimento que está congelado es preparado tal como se especifica. Descongelados en el microondas e inmediatamente transferido a convencionales equipos de cocina, sin interrupciones en el proceso o, usando cualquier procedimiento si una porción de alimentos congelados listos para comer es descongelada y preparada para servicio inmediato en respuesta a la orden de un consumidor individual. Reducción de oxígeno envasado pescado que lleva una etiqueta que indica que debe conservarse congelado hasta qué tiempo de uso se debe retirar del entorno de oxígeno reducido antes de su descongelación en refrigeración. Cocinado tiempo control de temperatura de enfriamiento para la seguridad alimentaria deberá ser enfriado, dentro de 2 horas, de 135 F 70 F y dentro de un total de 6 horas, de 135 F y 41 F o menos. Tiempo temperatura controlada para la seguridad alimentaria deberá ser enfriado dentro de 4 horas a 41 F o menos, si preparado de ingredientes a temperatura ambiente, tales como reconstituido alimentos y atún enlatado. Esto es para asegurar que obtiene a través de la zona de peligro adecuadamente. Un control de tiempo-temperatura para la seguridad alimentaria recibida en cumplimiento de leyes, lo que permite una temperatura superior a 41 F durante el transporte desde los proveedores deberá ser enfriado dentro de 4 horas a 41 F o menos. Primas huevos serán recibidos y colocados inmediatamente en equipo refrigerado que mantiene una temperatura ambiente de 45 F o menos. Métodos de enfriamiento. Enfriamiento se deberá realizar mediante el uso de uno o más de los siguientes métodos basados en el tipo de comida a ser refrescado, colocando los alimentos en recipientes poco profundos. Separa los alimentos en porciones más pequeñas o más delgadas. Con equipo de enfriamiento rápido. Revolver la comida en un recipiente colocado en un baño de agua helada. Utilizar recipientes que faciliten la transferencia de calor. Agregando hielo como ingrediente. Otros métodos eficaces. Cuando se coloca en refrigeración o con equipo de frío, envases de alimentos en que alimentos es ser refrescado será
dispuestos en el equipo para proporcionar la máxima transferencia de calor a través de las paredes del recipiente. Holgadamente cubierto o descubierto y protegido de la contaminación aérea durante el período de enfriamiento para facilitar la transferencia de calor desde la superficie de los alimentos. Tiempo-temperatura controlada para la seguridad alimentaria, tenencia fría y caliente, excepto durante la preparación, cocción o refrigeración, o cuando se utiliza el tiempo como se mantendrán los alimentos de control de salud pública, a 135 F o superior, excepto asados cocinados por la tabla a continuación. F41 o menos. Huevos que no han sido tratadas para destruir toda salmonella viable será almacenado en el equipo refrigerado que mantiene una temperatura ambiente de 45 F o menos. Control de tiempo-temperatura para el alimento de la seguridad. TCS en forma líquida homogénea puede ser mantenida fuera del control de temperatura requisitos mientras que contuvo dentro de equipo especialmente diseñado que cumple con los requisitos de diseño y construcción listos para comer. Control de tiempo/temperatura para la seguridad alimentaria, de fecha marcado. Preparación de procedimientos. Alimentos deben ser preparados en equipo y las superficies limpias y desinfectadas. El preparador de alimentos debe utilizar una higiene personal adecuada. El área de preparación debe estar encendido a la luminosidad de 50 velas. Una vela es la luz que emite una vela en un pie. En el enfriador es 10 velas. Las áreas de servicio de alimentos es 20 velas. Cuidado debe tenerse para evitar la contaminación cruzada. Si la comida es a ser cocinados a la temperatura adecuada. Frío y caliente manteniendo temperaturas y tiempos observados. Cuando preparando comida, solo saca la cantidad de alimentos de preparación que se puede trabajar dentro de un plazo razonable para que el producto no tiene un cambio significativo en la temperatura durante el tiempo de preparación. Fecha de la marca. Excepto cuando el embalaje de alimentos usando un método de reducción de oxígeno envasado refrigerado, listos para comer. Control de tiempo/temperatura (TCS) de seguridad alimentaria preparó y llevó a cabo en un establecimiento de comida para más de 24 horas será claramente marcado para indicar la fecha o el día porque los alimentos deberán consumirse en las premisas, vendidos o descartados cuando llevado a cabo a una temperatura de 41 F o inferior para un máximo de 7 días. Se contará como día 1 el día de la preparación. Refrigerados, listos para comer, tiempo/temperatura controlada para seguridad alimentaria preparado y embalado por una planta procesadora de alimentos deberá estar claramente marcada, al tiempo que el envase original es abierto en un establecimiento de alimentos y llevado a cabo a una temperatura de 41 F o menos. Si el alimento se mantiene durante más de 24 horas, para indicar la fecha o el día porque los alimentos deberán consumirse en las premisas, vendidos o descartados, basado en las combinaciones de temperatura y tiempo especificadas en esta sección. El día el envase original se abre en el establecimiento de comida será contado como una día y día o la fecha marcada por el establecimiento de alimentos no podrá exceder de un fabricante de fecha de caducidad si el fabricante determina la fecha de caducidad basada en la seguridad alimentaria. Un refrigerados, listos para comer tiempo control de temperatura para ingrediente alimentario con seguridad TCS o una porción de un refrigerado, listo para comer, control de tiempo temperatura para alimentos seguridad TCS que posteriormente se combinación con ingredientes adicionales o porciones de los alimentos deberán conservar la marca de fecha del ingrediente más preparado o preparado primero. Fecha de sistema descrito anteriormente de la marca. Utilizando un método aprobado por la autoridad reguladora para el control de tiempo-temperatura refrigerados, listos para comer alimentos seguridad TCS que con frecuencia es reuraped, como fiambre o un asado, o para qué fecha marca es impráctica, como mezcla de servicio suave o leche en una máquina dispensadora.
Si agarras una hoja de plástico o papel y las manos no están limpias y envuelven un alimento en él, entonces la suciedad o los gérmenes en contacto con los alimentos. Marca la fecha o día de preparación, con un procedimiento para descartar la comida no antes de la última fecha o día porque la comida debe ser consumida en las instalaciones o vendida. Marca la fecha o el día se abre el envase original en un establecimiento de comida, con un procedimiento para descartar la comida no antes de la última fecha o día que la comida debe consumir en las instalaciones o vendida. Con fechas del calendario, días de la semana, color codé de marcas, u otros métodos de marcado eficaz, si el sistema de marca se da a conocer a la autoridad reguladora solicitud. Esto no se aplica a los siguientes alimentos preparados y envasados por una planta inspeccionada por la autoridad reguladora de procesamiento de alimentos. Huevo de ensaladas de deli, tales como ensalada de jamón, ensalada de marisco, ensalada de pollo, ensalada de pasta, ensalada de papa y ensalada de coditos, fabricados en conformidad a actuales buenas prácticas de fabricación en la fabricación, embalaje o celebración de comida humana. Duro quesos que contengan no más de 39% de humedad, quesos y quesos relacionados con productos, tales como cheddar, gruyere, parmesano y reggiano y romano. Quesos semiduros que contengan más de 39% de humedad, pero no más de 50% de humedad. Quesos y quesos relacionados con productos, tales como azul, gorgonzola, gouda, edam y Monterey Jack. Cultiva la leche y crema, como el yogur, la crema y la mantequilla. Preservada pescados productos, tales como conservado en vinagre arenques y secado o salado de bacalao y otros productos de pescado acidulado. Estantes estables, secas embutidos fermentados, como el pepperoni y Genova. Estantes al productos estables como prosciutto, jamón de Parma. Al guardar o almacenando alimentos, FIFO primero, en primer lugar procedimientos puede usarse donde el siguiente producto es la más antigua. Teoría de la carga útil. Alimento no se coloca en cualquier lugar conveniente en un paseo, en el refrigerador o en otro lugar de almacenamiento de alimentos. Se debe suponer si el envase, independientemente de lo bueno, podría encontrar una manera de escape. Podría haber golpeado algo o algo había golpeado u otras cosas. En los estantes superiores, ensaladas y otras cosas que no se cocinar antes de servir se colocan. Como vas de arriba a estante inferior, también ir de menor temperatura de cocción a más alta temperatura de cocción, así que el alimento menor será cocinado para matar patógenos en los alimentos almacenados por encima de él. Ejemplo de carne de la hamburguesa va debajo de carnes porque los filetes deben ser cocinados a 145 y carne de la hamburguesa debe ser cocinado a 155. ¿Listos para comer? Control de tiempo, temperatura para la seguridad alimentaria, disposición. Un alimento deberá ser descartado si se supera cualquiera de las combinaciones de temperatura y tiempo especificadas arriba, excepto el tiempo el producto está congelado. Es en un envase o embalaje que no llevan una fecha o día. Está apropiadamente marcado con una fecha o día que excede una combinación tiempo y temperatura tal como se especifica arriba. Refrigerados, listos para comer, tiempo, temperatura controlada para seguridad de alimentos preparados en un establecimiento de alimentos y dispensados a través de una máquina expendedora con un control de apagado automático deberá desecharse si supera una combinación tiempo y temperatura tal como se especifica arriba. Tiempo como control de salud pública. Si tiempo sin control de temperatura se utiliza como el control de salud pública para una fuente de trabajo de control de tiempo-temperatura para la seguridad alimentaria antes de cocinar o listos para comer, tiempo control de temperatura para los alimentos de seguridad que se muestra o mantenidos para la venta o servicio. Procedimientos escritos se preparado de antemano,
mantenidos en el establecimiento de alimentos y a disposición de la autoridad reguladora a solicitud que especifique los métodos de cumplimiento. El TFR métodos de conformidad con el inciso D de esta sección para la comida que se prepara, cocidos y refrigerados antes de tiempo se utiliza como un control de salud pública. Hasta un máximo de 4 horas. La comida tendrá una temperatura inicial de 41 F o menos cuando de frío con control de temperatura, o 135 F o mayor cuando caliente con control de temperatura. La comida será marcada o identificada otra manera para indicar el tiempo que es de 4 horas más allá del punto en el tiempo cuando los alimentos se quita de control de la temperatura. La comida se cocido y servir. Sirve a cualquier temperatura si listos para comer o descartada dentro de 4 horas desde el punto en el tiempo cuando los alimentos se quita de control de la temperatura. La comida en contenedores no marcados o paquetes, o marcado excede un límite de 4 horas deberá descartarse. Si tiempo sin control de temperatura se utiliza como el control de la salud pública hasta un máximo de 6 horas. La comida tendrá una temperatura inicial de 41 grados F o menos cuando saca del control de la temperatura y la temperatura no supere los 70 F dentro de un plazo máximo de 6 horas. La comida deberá ser monitoreado para asegurar la parte más caliente del alimento no sobrepase los 70 F durante el periodo de 6 horas. A menos que se mantiene una temperatura del aire ambiente que asegura que el alimento no supere los 70 durante el período de espera de 6 horas. La comida será marcada o identificada para indicar lo contrario, el tiempo cuando el alimento había eliminado 41 F o menos frío con control de temperatura. Control del momento en que es de 6 horas más allá del punto en el tiempo cuando se quita la comida de frío manteniendo la temperatura. La comida será descartada si la temperatura de los alimentos es superior a 70 F o cocido si sirve a cualquier temperatura si listos para comer o descartadas en un plazo máximo de 6 horas desde el momento en cuando los alimentos se quita de 41 F o menos frío con control de temperatura. La comida en contenedores no marcados o paquetes, o marcado con un tiempo que excede el límite de 6 horas deberá ser desechado. A establecimientos de alimentos que sirve a una población altamente susceptible no pueden usar como control de salud pública para huevos crudos. Alimentos animales crudos, microondas, deben ser rotados o revuelto a lo largo o a medio camino durante la cocción. Cubiertas para retener la humedad. Climatizada a una temperatura de por lo menos 165 grados en todas las partes del alimento. Soporte para 2 minutos después de la cocción para el equilibrio de temperatura. Frutas y verduras que se cocinan para la celebración deben ser cocinados a 135 grados. Nota. Hornos de microondas debe limpiarse en su lugar todos los días, incluyendo los sellos de la puerta. Use su termómetro para alimentos para asegurar que han calentado la comida a estas temperaturas para asegurar que agentes patógenos, si están presentes, se reducirá a un nivel aceptable. Esto no es opcional. Proceso de recalentamiento. Tiempo/temperatura controlada para la seguridad alimentaria que es cocido, enfriado y recalentado caliente. Celebración deberá ser recalentado para que todas las partes del alimento alcancen una temperatura de aleast 165 F durante 15 segundos. Control de tiempo-temperatura para la seguridad alimentaria. Recalentados en un horno de microondas para la retención caliente deberá ser recalentado para que todas las partes del alimento alcancen una temperatura de por lo menos 165 F. Y la comida es girada o revuelto, cubierta y dejan reposar cubiertos durante 2 minutos después del recalentado.
Listos para comer. Tiempo control de temperatura para los alimentos de seguridad. TCS, que comercialmente procesados y envasados en un planta que es examinado por la autoridad reguladora que tiene jurisdicción sobre la planta procesadora de alimentos, se calienta a una temperatura de por lo menos 135 grados F. Cuando se vuelve a calentar durante caliente holding. Recalentamiento para explotación caliente se hará rápidamente y el tiempo de la comida es entre 41 F. Y las temperaturas en las cartas anteriores no podrán exceder de 2 horas. Restante desactivan porciones de asados de carne que se cocinan como se especifica bajo el párrafo 228.71 A2 de este título. Pueden ser recalentados para explotación caliente utilizando los parámetros del horno y tiempo mínimo y condiciones de temperatura especificadas en este título, sobre tablas. Final de la lección 3. Lo invitamos a descargar el PDF de esta lección para referencia y estudio.